Unidad 3. En esta ocasión estaremos hablando de la física moderna, tomando sobre todo los temas de cuál es la diferencia entre la física clásica y la moderna, la teoría de relatividad especial, la contracción de Lorentz, la teoría de la relatividad general, que ya incluye la gravedad, el espacio y tiempo, que se deriva de esta, y el efecto fotoeléctrico. Bien, para ello ya cuentan ustedes con algunos videos en YouTube que se les ha hecho referencia, con lo cuales pueden abordar un poquito más ampliamente sobre cada uno de estos temas. Dejaremos en esta ocasión los temas de la teoría cuántica para un mejor momento. Bien, la primera es la teoría de la relatividad especial. Esto fue un parteaguas porque dejó la física de Newton, la física clásica, no precisamente a un lado, sino que la teoría de la relatividad de alguna manera vino a ser un complemento necesario de la teoría clásica de Isaac Newton. ¿Qué pasó? Bueno, pues a raíz de que se empezaron a tomar las mediciones de la velocidad de la luz, se descubrió una característica interesante, y es que en aquel entonces se estaba buscando algo que era el éter. El éter se creía que era una sustancia que existía en el universo. La Tierra fluía a través del éter y la luz tenía que fluir a través del éter. Entonces, el viaje de un rayo de luz en determinado momento tenía que verse afectado precisamente por el desplazamiento alrededor de este supuesto éter. Sin embargo, algunos investigadores empezaron a hacer mediciones y descubrieron algo interesante. No importaba en qué dirección se dirigiera un rayo de luz, las mediciones indicaban que siempre tenía la misma velocidad, lo que nosotros conocemos ahora como la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Ahora bien, en la física clásica nos hacían entender que, por ejemplo, si un tren se está desplazando a 60 kilómetros por hora y nosotros arrojamos de a bordo del tren una piedra a 20 kilómetros por hora, pues la velocidad de la piedra va a ser la suma de la velocidad del tren más la velocidad con que nosotros lanzamos la piedra. 60 más 20 serán 80 kilómetros por hora. ¿Sí? Pero sin embargo, Albert Einstein encontró que con la velocidad de la luz pasaba algo curioso. Si nosotros nos desplazáramos en un tren y a bordo encendiéramos un proyector, una lámpara, un láser, la velocidad que tendría la luz no sería la suma de la velocidad del tren y la de la luz, sino que volvía a ser siempre la velocidad de la luz. No importaba el observador, no importaba la dirección del rayo de luz. En todos los casos, la velocidad de la luz seguía siendo la misma. Eso generó un gran predicamento, porque si teníamos una velocidad de la luz que siempre permanecía constante, sin importar el observador, pues entonces íbamos a tener un problema con los elementos como la distancia y el tiempo. ¿Por qué? Porque eso iba a implicar que para que esta velocidad se mantenga constante, aunque nos varíe la distancia, el tiempo es el que tendría que estar variando. El tiempo es el que tendría que ser relativo. Y en algunos casos lo mismo pasaría con la distancia. Eso Einstein lo logró sacar gracias a las fórmulas que este matemático, físico y matemático holandés obtuvo, Hendrik Anton Lorentz. Con ello, Einstein logra descubrir que precisamente en estos casos, en donde la velocidad de la luz es constante y las mediciones que hacen los observadores son las que resultan relativas, pues el tiempo
sufre una distorsión, ¿sí? Ahí es donde nosotros tenemos en esta fórmula el tiempo que es medido por el observador y el tiempo que es tomado como referencia a bordo de cualquier vehículo o cualquier otro observador que tengamos en movimiento. Y para eso se tiene que tomar como referencia una velocidad en referencia a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz que es representado por esa c. Entre más rápido nos desplacemos de la velocidad de la luz, pues la cantidad que nosotros tenemos en la parte inferior de la fórmula va a obligar a que ese tiempo sea más distante, más diferente de lo que viene siendo el tiempo medido por un observador, ¿sí? Entonces, cuando nuestra velocidad de la luz es prácticamente igual a la velocidad del vehículo en movimiento, ¿sí? Cualquier intervalo de tiempo t, esto es, el de referencia que midamos en ella, por pequeño que sea, será infinito en la referencia estacionaria, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si nosotros nos estamos desplazando a bordo de una nave a velocidades cercanas a la de la luz, a bordo de la nave el tiempo se ve reducido, pero afuera de la nave, en la plataforma de observación, el tiempo se alarga, se extiende al grado tal que tiende a infinito, ¿sí? Y pues esta gráfica es un ejemplo de ello. Y aquí tenemos un caso. Por decir, un astronauta deja la Tierra en un cohete viajando a 95% de la velocidad de la luz a visitar la estrella más distante, la estrella más cercana, Alpha Centauri, que está a 4 años luz de distancia, y luego posteriormente regresa. Pues bien, el viaje, dice, para el observador terrestre, el viaje de ida y vuelta tarda 8.42 años luz. Pero en el sistema temporal del astronauta, del astronauta que va a bordo de la nave, una vez que nosotros sustituimos los valores, ¿sí?, del tiempo y de la velocidad a la que viaja la nave espacial, vamos a descubrir que para la persona que va a bordo de la nave espacial solamente han transcurrido 2.7 años, ¿sí? En otras palabras, entre más nos estemos acercando nosotros a la velocidad de la luz, la dilatación del tiempo puede tender a infinito, ¿sí?, para la persona que de alguna manera está observando. Eso da lugar a la famosa paradoja de los gemelos, en donde precisamente un gemelo aborda una nave espacial viajando a velocidades cercanas a la luz, y al cabo de algunos años, cuando regrese a la Tierra también a velocidades sublumínicas, va a descubrir con sorpresa que su gemelo que quedó en la Tierra ha envejecido, pero considerablemente más que el que iba a bordo de la nave espacial. Con esa misma fórmula, la contracción de Lorentz, sacaríamos nosotros que mientras para la persona que va a bordo de la nave espacial solamente transcurrieron 3 años y nosotros indicamos que iba viajando a un 87% de la velocidad de la luz, pues para el gemelo que se quedó en tierra habrán transcurrido un poco más de 60 años. Eso es lo que implica la teoría de la relatividad especial. Pero la contracción de Lorentz no nada más afecta al tiempo, sino, como dijimos, también puede afectar a la distancia o puede afectar a la longitud, de manera tal que nosotros podemos aplicar la fórmula de la contracción de Lorentz también a la distancia, a la longitud, ¿sí? Entre más rápido viajemos, más nos acerquemos a la velocidad de la luz, las distancias o las longitudes
también sufren una contracción, lo cual daría lugar a que, por ejemplo, imagínense una nave, pues empezaríamos a ver que en dirección a en el sentido de la dirección a la que se desplaza el vehículo, pues las longitudes se contraen, cosa que podemos ver en esta gráfica. ¿Sí? Entre más nos estemos acercando a la velocidad de la luz, la longitud en el sentido de dirección del viaje, de la velocidad, se empiezan a contraer en base a esta fórmula, al grado tal que entre más nos estemos nosotros acercando a velocidades sublumínicas, pues la longitud de onda, la longitud va decreciendo. La distancia puede ir decreciendo. Entonces aquí lo podemos ver en esta tabla. Una longitud que sea aproximadamente de 1, conforme vamos acelerando, nos vamos acercando a la velocidad de la luz, cada vez se va a ir reduciendo al grado tal que en velocidades cercanas a la de la luz va a ser verdaderamente pequeña. ¿Sí? Ahora bien, eso posteriormente Einstein va descubriendo que también afecta a la masa de los objetos. ¿Sí? Recordemos que Newton había formulado una fórmula que era fuerza es igual a masa por aceleración. En otras palabras, entre más masivo es un vehículo, mayor fuerza va a requerir para poder ser acelerado y adquirir mayor velocidad. Sin embargo, en la teoría de la relatividad, Einstein va descubriendo, gracias a las ecuaciones de Lorentz, que también viajar a velocidades cercanas a las de la luz va a afectar también a la masa de los objetos. Por lo tanto, entre más nos acerquemos a la velocidad de la luz, un objeto aumentará su masa y eso hará que se requiera más energía para desplazarlo, al grado tal que va a llegar un momento que a velocidades cercanas a las de la luz no habrá suficiente energía para seguir acelerando ese objeto. Peor aún, la cosa se complica tanto al grado tal que va a llegar un momento en que una nave espacial, queriéndose acercar a la velocidad de la luz, adquirirá una masa tan grande, tan cercana al infinito, que todo el universo colapsaría alrededor de la nave espacial. Por lo tanto, es imposible que nuestras naves espaciales en algún momento lleguen a viajar a la velocidad de la luz. Deberemos dejar para las novelas y las películas de ciencia ficción el hecho de poder viajar a las estrellas a la velocidad de la luz. Pues bien, estas tres formulitas son las fórmulas que se utilizan para trabajar lo que viene siendo la contracción de Lorentz, las contracciones relativistas que tenemos en cuanto a la longitud, la masa y la dilatación del tiempo. En ellas debemos de tomar en cuenta que siempre manejaremos como C la velocidad de la luz, que son 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y tendremos para nuestro problemario dos casos a resolver. En este caso, una de las cosas que nosotros podemos hacer para reducir el número de cálculos es que no manejemos las velocidades de nuestras naves o la velocidad de la luz en metros sobre segundos cuadrados, sino que lo manejemos como un porcentaje de la velocidad de la luz. De esa manera nosotros podemos cancelar términos inmediatamente, sacar este alfa, que sería el porcentaje de la velocidad de la luz, y sustituirlo directamente en nuestra fórmula de contracción de Lorentz para casi directamente poder sacar nuestros cálculos. Como es el caso una nave espacial pasa junto a un observador con una rapidez de 0.85 de la velocidad de la luz, 85% de la velocidad de la luz, ¿sí? Entonces ya con eso tenemos la velocidad,
que es 0.85 de la velocidad de la luz. Una persona que viaja en dicha nave observa que demora 6 segundos en cruzar su cabina de lado a lado. Eso en el observador, la persona que va a bordo de la nave. ¿Qué tiempo registrará el observador para el mismo evento? Ese observador es aquel que no va a bordo de la nave, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a sacar T, que es el del observador en una referencia fija, sin movimiento, y T0 o T' va a ser el tiempo de la persona que va a bordo de la nave. La persona que va a bordo de la nave mide 6 segundos, viajando a 85% de la velocidad de la luz. ¿Cuánto tiempo será el que observa un observador que está en un marco de referencia estático? Pues nos encontramos con que el tiempo serían 11 segundos, casi 11 segundos y medio, 11.4 segundos. En otras palabras, para la persona que va a bordo de la nave solamente han transcurrido 6 segundos, pero para la persona que esté en tierra habrán transcurrido 11.4 segundos, ¿sí? Así que si se empiezan a sentir un poco a bordo de la película de Interestelar, pues aquí está la razón de por qué el tiempo transcurría de manera diferente para el que iba a bordo de la nave interestelar y las personas que se quedaban en tierra, ¿sí? Lo mismo va a ocurrir con el otro caso. La única diferencia es que ahora el tiempo que vamos a calcular es el del otro marco de referencia. En este caso nos dicen que un cohete A pasa junto a un laboratorio espacial B a una rapidez de 0.9 de la velocidad de la luz. Un técnico de laboratorio registra 3 segundos como la duración de un evento ocurrido en el cohete. En otras palabras, ahora 3.5 segundos es el tiempo que esa persona que está en una plataforma o en un laboratorio que está estático detecta de un evento que ocurre dentro de la nave espacial. Ahora nos piden cuál es la duración del mismo evento para una persona que va a bordo del cohete. En esta ocasión, este dato T0 es el dato que es nuestra incógnita. Y el tiempo que sí tenemos es la referencia del observador en la plataforma estática, en este caso en el laboratorio, sí que esté estático. La nave es la que se está desplazando. Entonces lo que vamos a tener que hacer aquí nosotros es que, simplificamos nuestros cálculos, no vamos a tomar en cuenta los metros por segundo de la velocidad de la nave y de la velocidad de la luz, simplemente vamos a decir que es 0.9 la velocidad de la luz, cancelamos el término que tenemos aquí y lo podemos sustituir en nuestra fórmula. Pero antes lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a despejar este término. Si esto está dividiendo, pues ahora lo vamos a pasar multiplicando de forma tal que nos quede T0 es igual al tiempo del observador estático multiplicado por la raíz cuadrada de la diferencia de 1 menos el porcentaje de velocidad de la luz al cuadrado. Con ello sustituimos el porcentaje de la velocidad de la luz y obtenemos como cálculo que el tiempo transcurrido a bordo de la nave espacial, mientras en un plano de referencia estático eran 3 segundos, a bordo de la nave solamente ha transcurrido 1.52 segundos, ¿sí? Y pues de ahí tendremos otros casos más a realizar, pero ahora con la fórmula de la contracción de Lorentz, lo cual es prácticamente lo mismo. Una partícula colocada sobre una mesa tiene un diámetro de 2 milímetros cuando está en reposo. Esa es nuestra referencia estática. ¿Cuál debería ser la rapidez de un observador para que al medir dicho diámetro observe 1.69 milímetros? Bueno, en este caso, nuestro marco de referencia estático van a ser 2 milímetros y el de la persona que se está desplazando a velocidades cercanas a las de la luz será de 1.69 milímetros.
se sustituye en la fórmula de contracción de Lorentz que hemos comentado, y lo único que vamos a hacer es de que, bueno, tenemos nosotros estas dos referencias, nosotros tenemos que obtener el porcentaje de la velocidad de la luz, así que despejamos. Si esto está multiplicando, pasa dividiendo y sustituimos, en este caso, L al cuadrado va a ser 1.69 milímetros y L0 al cuadrado va a ser 2 milímetros, ¿sí? Entonces, ya con eso nosotros, de aquí de esta fórmula, el 1 está sumando, es positivo, pasa al otro lado negativo, o más bien nosotros lo que estamos haciendo aquí es de que vamos a aprovechar este signito que tenemos aquí para hacer un despeje. Este lo vamos a convertir en positivo pasándolo para un lado, lo vamos a pasar para el otro, restando, y de esa manera nos queda la fórmula que vamos a despejar nosotros para el cálculo, ¿sí? Entonces ya tenemos la incógnita de un lado y los valores que tenemos del otro. Una vez que calculamos esto, descubrimos la cantidad que es 0.286, pero esto está al cuadrado, entonces tenemos que sacarle raíz cuadrada. Al momento que nosotros sacamos raíz cuadrada, descubrimos que la velocidad a la cual el observador tiene que viajar para que esa partícula de 2 milímetros le parezca tener solamente 1.69 milímetros es que tiene que viajar a 535 de la velocidad de la luz. Tiene que viajar a un poquito más del 50% o la mitad de la velocidad de la luz. De esa manera, pues nosotros podemos estar desarrollando los otros cálculos que se nos van a pedir, como viene siendo este caso, ¿sí? Una regla graduada se observa de 1 metro a bordo de una nave y otra también de 1 metro en la nave B. Si la nave A rebasa la B a 0.85 de la velocidad de la luz, ¿cuál será la longitud de cada regla a juicio de una persona que viaja en la nave A? ¿Sí? De antemano, una de ellas pues parece estática y la otra no. Entonces, pues aquí tienen las respuestas para que puedan ustedes estar realizando sus cálculos. Aquí tienen cómo van a manejar el porcentaje de la velocidad de la luz y las variables que tienen que manejar en la fórmula. Buena suerte. Y en la siguiente, pues solamente les tenemos resuelto el primer inciso. Tenemos 3 reglas graduadas de 1 metro de longitud. ¿De qué longitud se van a ver para un observador viajando a 10% de la velocidad de la luz, a 60% y a 90%? Entonces tenemos el caso primero, que es 0.1 de la velocidad de la luz. La longitud de ese metro sería de tan solo 99.5 centímetros. ¿Cuál va a ser la longitud que ustedes calculen para los otros dos casos? Ahora bien, en la teoría general de la relatividad, las cosas se ampliaron, porque en esta ocasión Albert Einstein decidió agregar lo que era la gravedad. Al momento que él hace esto, descubre algo interesante. Todo parece indicar que la fuerza de la gravedad no era precisamente una fuerza, sino que más bien era una manifestación del espacio-tiempo. Él descubre que la gravedad pues es una aceleración que depende de varios factores, ¿sí? Él descubre que el universo, el espacio es curvo. ¿Y por qué se curva ese espacio? Pues bueno, se curva en presencia de la masa. En otras palabras, si tenemos un objeto muy masivo, el espacio, es el espacio-tiempo, se curva o se deforma alrededor de ese objeto masivo. El tiempo y el espacio, ¿sí?, tienen medidas diferentes de aquellas indicadas por la física de Newton, ¿sí?
Por eso es que decimos aquí que la materia le dice al espacio cómo curvarse y el espacio le dice a la materia cómo moverse o cómo desplazarse. Por lo tanto, la gravedad es producida por la curvatura del espacio-tiempo. ¿Sí? Eso nos permite entender por qué los objetos, por ejemplo los planetas, se desplazan alrededor del Sol y por qué en ciertos puntos de su trayectoria, por ejemplo en los puntos más cercanos a su trayectoria, viajan más rápidamente y en los puntos más alejados más lentamente. Pero no solamente eso, lo que Einstein llega a encontrar es interesantísimo porque descubre que esa deformación del espacio-tiempo que es manifestada como gravedad afecta inclusive a los fotones, a la luz, ¿sí? Y eso lo descubre él gracias a que los astrónomos se quebraban tremendamente la cabeza con una anomalía que se había descubierto en la órbita de Mercurio. ¿Qué era lo que pasaba? Pues bueno, lo que ellos llegaron a descubrir fue que sabían por Newton que la órbita de Mercurio alrededor del Sol tenía una pequeña anomalía que podía ser hasta cierto punto calculable por las leyes de la gravedad. Esa anomalía era que cuando Mercurio pasaba en su punto más cercano al Sol, el llamado perihelio, había una pequeña afectación que provocaba algo llamado precesión de la órbita de Mercurio. El asunto es que la teoría clásica indicaba que esa modificación tendría que generar una corrección o una anomalía de tan solo 531 segundos cada siglo. Pero las observaciones telescópicas detectaban que esa ajuste era de 574 segundos. En otras palabras, la teoría de Newton no calculaba correctamente lo que se estaba observando. Cuando Einstein toma sus fórmulas de la teoría de la relatividad, descubre algo impresionante, que lo que él calculaba era sumamente cercano al cálculo observado. Al momento que él aplicaba las condiciones en las cuales la masa deformaba el espacio-tiempo, finalmente se podía descubrir que efectivamente las anomalías en la órbita de Mercurio no eran provocadas por la presencia a lo mejor de algún otro planeta interno entre la órbita de Mercurio y el Sol, sino que eran provocadas por la intensa masa del Sol. Eso daba lugar a que se postulara que, por ejemplo, inclusive las estrellas que estaban en el fondo de las observaciones que se hacían del Sol, pues estaban en otra posición, pero su luz pasaba alrededor del espacio-tiempo deformado por la masa del Sol y parecían estar en otra posición. Eso, que era lo que postulaba la ley de la relatividad general de Einstein, no pudo ser finalmente demostrada hasta que ocurrió el eclipse de Sol del 29 de mayo de 1919. Un astrónomo británico se dio a la tarea de, durante un eclipse de Sol, observar precisamente las estrellas que había en las placas tomadas durante el ocultamiento del Sol por la Luna. Cuando se capturan esas placas, se descubre con sorpresa que efectivamente la posición de las estrellas en la fotografía no correspondía a la posición que se tenía calculado que tenían que tener esas estrellas, sino que correspondían
a la deformación del espacio-tiempo que generaba la masa del Sol de acuerdo a las teorías de Albert Einstein. Entonces, ahí sí ocurrió esto que la teoría de Einstein predecía, ¿sí? La posición de las estrellas se va a ver deformada por la gran masa del Sol y van a aparentar estar en cierta posición cuando en realidad están en otra. Al ser descubierto por este eclipse de Sol por Arthur Eddington, Einstein se hace ultra famoso y se demuestra que su teoría de la relatividad general está correcta. ¿Sí? Así es como en realidad nosotros concebimos ahora nuestro universo. El espacio-tiempo es deformado por la presencia de la masa de los objetos muy masivos, ¿sí? Ya se hace el Sol, ya se hace una estrella muy masiva, ya se hace una galaxia, un cúmulo de galaxias o un agujero negro. Todo alrededor de ellos se deforma, ¿sí? Entre mayor sea la masa, el espacio-tiempo se va a deformar más. ¿Y por qué se habla del espacio-tiempo? Porque son las dimensiones que tiene nuestro universo. Nosotros estamos acostumbrados que nuestro universo tiene 3 dimensiones, ¿sí? Nosotros nos desplazamos en 3 dimensiones, ¿sí? Nos desplazamos a lo largo, a lo ancho y a lo alto. Pero hay una cuarta dimensión que es el tiempo. Si tú, por ejemplo, te vas a citar con alguien en la cima de un edificio o en un rascacielos, tú dices, nos vamos a ver en el edificio que está en la esquina de la calle tal y la avenida tal y en el piso número 20, pero también tienes que indicar el tiempo, cuándo se van a citar. En otras palabras, todos nosotros nos estamos desplazando en 4 dimensiones, 3 dimensiones espaciales y una cuarta dimensión que es la temporal. Pues bien, esas 4 dimensiones en las cuales nosotros nos desplazamos habitualmente se van deformando en la presencia de un objeto masivo. El Sol es un objeto masivo y el tiempo-espacio se deforma alrededor. Lo vimos precisamente ahorita con la teoría de Albert Einstein, ¿sí? Se vio con la deformación o la alteración en la órbita de Mercurio. Pero si nosotros tenemos una estrella más pesada que el Sol, como una estrella de neutrones o un agujero negro, la deformación del espacio-tiempo todavía va a ser más drástica. E inclusive en la actualidad los astrónomos han descubierto que hay deformaciones tremendas, algunas que se llaman lentes gravitatorias. En otras palabras, que hay ocasiones en que una galaxia muy masiva es capaz de deformar las estrellas y galaxias que hay en su fondo, ¿sí? Más atrás de ella. De manera tal que una pequeña galaxia nosotros la podemos observar de manera deformada, ¿sí? Por la presencia de esa otra galaxia. Eso es lo que nosotros conocemos como las lentes gravitatorias, ¿sí? Y aquí lo podemos ver precisamente, ¿sí? Cuando tenemos un objeto muy masivo, las estrellas del fondo se ven deformadas e inclusive si ese objeto pasa entre nosotros y una galaxia, vamos a ver cómo esa galaxia deforma creando unas especies de arcos luminosos, ¿sí? Y va a ser la manera en cómo vamos a estar observando esos objetos, ¿sí? Entonces, así es como nosotros actualmente estamos observando algunos objetos del universo. Esas galaxias que están en el fondo, sus imágenes se ven deformadas por el objeto masivo que se encuentra en la parte central y nosotros solamente las observamos en las fotografías que obtenemos con nuestros grandes telescopios como objetos en formas de arco alrededor de ese objeto muy masivo que se encuentra más cercano a nosotros.
¿sí? Entonces son las deformaciones que podemos ver de objetos más distantes, las deformaciones provocadas por la deformación del espacio-tiempo alrededor de los objetos muy masivos, ¿sí? Y así como se descubrió la alteración o la anomalía en la órbita de Mercurio, pues así recientemente se ha descubierto con estos observatorios que utilizan esos láseres para hacer la óptica adaptativa, que también hay una estrella que está orbitando un agujero masivo y que presenta la misma deformidad o anomalía que presenta el planeta Mercurio en su órbita alrededor del Sol. Pues bien, esa anomalía orbital que presenta esa estrella alrededor de ese agujero negro masivo, pues es el mismo fenómeno que se presentaba o se sigue presentando con Mercurio. En otras palabras, ahora acabamos de descubrir en fechas recientes un caso que nos confirma nuevamente que la teoría de la relatividad es correcta. El espacio-tiempo es deformado en la presencia de objetos muy masivos como este agujero negro masivo, ¿sí? Que está afectando la órbita de una estrella alrededor de ella. El mismo fenómeno que observamos nosotros con nuestro vecino, el planeta Mercurio, ¿sí? Ok, muy bien, entonces, pues con ello ya hemos podido nosotros apreciar lo que viene correspondiendo a la teoría de la relatividad general. Y aquí tenemos algunas imágenes de los llamados anillos de Einstein. Sucede que hay una galaxia aquí al centro y su gran masa está deformando el espacio-tiempo al grado tal que estamos observando galaxias que hay en el fondo como si fuera una especie de anillo. Y así como esas, el telescopio espacial Hubble y otros telescopios que hay aquí en Tierra han descubierto muchos lentes gravitatorias o llamados anillos de Einstein, ¿sí? Galaxias distantes que estamos viendo como arcos luminosos porque están siendo deformados por los objetos muy masivos o galaxias o cúmulos que se encuentran más cercanos a nosotros. Bueno, lo último de la teoría de la relatividad es esta famosa formulita: energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Lo que nos quiere indicar esto es que hay una dualidad entre masa y energía. Toda masa del universo puede ser convertida en energía. Y para esto solamente les voy a poner un caso para el problemario. ¿Qué masa se requiere para encender 1.000.000 de lámparas de 10 watts durante un año? Bueno, pues lo que vamos a tener que hacer para eso es que nosotros vamos a agarrar una bombilla de 1 watt, la vamos a multiplicar por 1.000.000 y vamos a sacar a cuánta masa requeriríamos para mantener esas 1.000.000 de bombillas encendidas. Para eso pues hay que calcular la velocidad de la luz, que habitualmente la manejamos nosotros en kilómetros por segundo al cuadrado, pero para este cálculo necesitamos manejarla como metros sobre segundo, kilómetros sobre segundo, pero la tenemos que convertir a metros sobre segundos. Entonces aquí vamos a hacer la conversión. Estos 300.000 kilómetros los vamos a multiplicar por 1.000 metros y vamos a obtener 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Y también tenemos nosotros que convertir cuántos segundos hay en un año, ¿sí? Simplemente en un día tenemos 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora y 20 horas en un día. Con eso obtenemos que en el día tenemos 86.400 segundos. Toda falta hacer el cálculo por los 365 días del año, pero con ello ya tenemos todos los elementos que necesitamos para nuestra fórmula. Tenemos que vamos a manejar 1.000.000 de lámparas.
Entonces es 1 por 10 a la 6 multiplicado por los 10 watts que genera cada una de esas lámparas, multiplicado por los 86.400 segundos que tiene un día, multiplicado por los 365 días que tiene un año. Eso nos va a dar como cálculo 3.154 por 10 a la 15, esto es 10 a la 15, ¿sí? 10 elevado a la 15, aquí faltó marcarlo con superíndice, joules, que es una unidad de energía generada por los watts metros sobre segundos al año. Con eso ya nosotros calculamos la energía y solamente utilizamos la velocidad de la luz. Y una vez que sustituimos esto, los joules, metros sobre segundo, los joules y los metros cuadrados sobre segundos cuadrados, lo que vamos a obtener son gramos. Y nos topamos con la sorpresa que solamente requerimos 3.5 gramos de materia para mantener encendidas durante un año 10 focos de 100 watts. Así de impresionante la cantidad de energía que se logra liberar de la masa. Con solamente 35 gramos de masa, no importa de qué tipo de masa sea, pero con 35 gramos de masa, podríamos nosotros mantener iluminados 1 millón de lámparas de 100 watts. Entonces, pues es algo sencillito que solamente tendrán que transcribir. Y finalmente nos vamos por aquello que fue lo que realmente le dio el premio Nobel a Albert Einstein. No fue la teoría de la relatividad, cosa increíble, sino fue esto, el efecto fotoeléctrico. A Einstein el efecto fotoeléctrico le dio el premio Nobel y a nosotros nos dio el siglo XXI, porque gracias al efecto fotoeléctrico nosotros tenemos mucha de la tecnología actual. El efecto fotoeléctrico no fue descubierto por Einstein, fue descubierto por Henry Hertz. Si le suena el apellido, pues sí, el Hertz es la unidad que utilizamos de frecuencia. Pues bien, él descubre algo que no de todo pudo en su momento explicar. Y sucedía que si él tenía 2 placas de metal conectadas a una batería y a estas les conectaba, por ejemplo, un amperímetro y hacía incidir un rayo de luz sobre esas placas, empezaba a descubrir que el amperímetro detectaba una carga eléctrica que se estaba desplazando en el espacio vacío entre las 2 placas. Eso hizo sospechar que algo de la placa se desprendía por culpa del rayo de luz que le incidía y viajaba de una placa a la otra, cerrando el circuito eléctrico, siendo detectado por el amperímetro. Pues bien, se empezó a sospechar de que efectivamente esa radiación que llegaba por el rayo de luz y que pegaba en la placa desprendía algo que cerraba este circuito eléctrico. Eso que se desprendía, pues tenía que ser algo, radiación, partículas, energía, pero sin embargo, sí encontraban algo muy curioso, que era de que, pues bueno, ese efecto eléctrico que ocurría, que era detectado por el amperímetro, dependía de cosas como era el tipo de luz que se incidía, si era luz de una cierta frecuencia, si era una cierta intensidad de luz, pero de repente esa medida que daba aquí el amperímetro no era algo que fuera muy lineal, sino que de repente, ¡zas!, de manera intempestiva, empezó a ocurrir ese flujo de electricidad entre las 2 placas. Eso no era explicado por la teoría clásica, ¿sí? No se entendía exactamente qué era lo que lo estaba produciendo. Para darles una idea de cómo ocurre esto, lo vamos a ver
en un momento más. Es Albert Einstein el que encuentra la solución a esto, ¿sí? ¿Por qué es interesante el efecto fotoeléctrico? Pues porque gracias a él tenemos muchas aplicaciones en nuestro siglo XXI. El efecto fotoeléctrico es lo que permite que funcionen las celdas solares, ¿sí? La radiación de luz que incide sobre las celdas solares genera electricidad. Es lo que hace funcionar nuestros sensores de luz o inclusive nuestros sensores de movimiento, ¿sí? Cuando nosotros vemos que de repente la luz deja de funcionar, esos sensores detectan la ausencia de luz y encienden las lámparas de emergencia. Esos mismos sensores de luz son los que permiten que funcionen nuestras lentes de visión nocturna, ¿sí? Que son capaces de captar unos pequeños fotones de luz para poder hacernos ver lo que ocurre en la oscuridad. Unos cuantos fotones, muy pocos fotones que en nuestra vista, en nuestra retina, en nuestros ojos, no serían suficientes para permitirnos ver en la oscuridad, pero con un detector o una cámara de visión nocturna sí permitiría. También es lo que está detrás de los CCDs, de nuestras cámaras fotográficas, de nuestras cámaras de videos, de la webcam que tienen en su computadora, de la cámara de su celular que les permite tomarse sus selfies, inclusive del sensor de nuestros escáneres o de nuestras fotocopiadoras. Todos esos sensores se han producido gracias a la existencia del efecto fotoeléctrico. ¿Qué es lo que descubre Einstein? Bueno, pues Einstein lo que empieza a ver es que eso tiene que ver con aquello que había encontrado Planck y que habíamos visto cuando habíamos visto el rayo láser, que tenía que ver con que los fotones de luz llegan a afectar la materia. Cuando un fotón incide, por ejemplo, en un átomo, puede ionizar o energizar un electrón al grado tal que lo hace brincar a una órbita superior. Y esa cantidad de energía que le llega al electrón es medible, es lo que Planck conocía como cuantos de energía que es emitida por un fotón. Y esa energía es captada precisamente por esta fórmula, que es la ecuación de Planck, que tiene que ver con la constante proporcionalidad y la frecuencia de radiación. Recordemos que la constante de proporcionalidad pues es constante, tiene una energía que es conocida, ¿sí? Pero Einstein lo que descubre es que tomando en cuenta esta fórmula de la ecuación de Planck, él logra descubrir la energía necesaria para que funcione el efecto fotoeléctrico y descubre que precisamente la ecuación de Planck está inmersa en la ecuación que se requiere para la energía fotoeléctrica, pero que también hay algo que se llama una función de trabajo, ¿sí? La cual es la energía que en determinado momento se va a estar generando precisamente con este efecto fotoeléctrico. Esta ecuación no es tanto la que nosotros vamos a usar para nuestros problemas, sino esta que es derivada de la fórmula detectada por Einstein, ¿sí? A medida que la frecuencia de la luz que incide sobre una placa va a llegar un momento en que se requiere una cierta frecuencia para que el efecto fotoeléctrico empiece a funcionar, ¿sí? Y esto es lo que se llama frecuencia de umbral, ¿sí? F0, ¿sí? Y para esto se utiliza tanto la constante de proporcionalidad como esta W, que es la función de trabajo de la fórmula, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues para esto les recomiendo una aplicación que van a encontrar en esta página. En esa página van a descubrir cosas bastante interesantes que tienen que ver precisamente con
lo que son algunos simuladores, por ejemplo aquí en de física, entre los cuales vamos a encontrar, entre otros, un simulador para el efecto fotoeléctrico, ¿sí? Entonces vamos a utilizar nuestro simulador y vamos a descubrir precisamente que en ese simulador pues nosotros podemos podemos energizar ese circuito, pero tomamos en cuenta que ese circuito tiene tiene dos placas con una separación, por lo tanto el circuito no se cierra. Y nosotros al momento que incidimos luz podemos empezar a hacer que dependiendo de la intensidad de la luz empiecen a viajar ciertas partículas, ¿sí?, de una al otro, ¿sí?, ciertas partículas de energía de una placa a la otra. Entre más aumentamos la intensidad, pues mayor va a ser el número de partículas, ¿sí? Pero lo que realmente funciona aquí no es solamente la intensidad, porque si yo utilizo, por ejemplo, una frecuencia del rojo, aunque yo le dé al máximo la intensidad, no voy a tener partículas fluyendo. Lo que va a ocurrir es que aquí lo importante es la frecuencia de radiación que nosotros estamos emitiendo. Entre más energizante es la frecuencia, entre otras palabras, es de una longitud de onda más corta, y vaya que las del ultravioleta son más cortas que las del infrarrojo, entre más nos acerquemos a las frecuencias del ultravioleta, mayor va a ser la cantidad de cuantos de energía que van a viajar de uno al otro. Y si voy aumentando yo la intensidad, pues con mayor razón, ¿sí? Entonces, si yo tengo una radiación cercana al ultravioleta, pues mayor va a ser la cantidad de cuantos de energía que van a desplazarse de una placa a la otra y van a cerrar el circuito, y vamos a tener una cantidad de energía que nosotros vamos a poder estar midiendo, ¿sí? Entonces, este es el efecto fotoeléctrico que nosotros podemos calcular con las fórmulas que se nos están proporcionando, ¿sí? Ok. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestro problemario, tenemos algunos problemas en los cuales siempre vamos a tener que tomar en cuenta la constante de proporcionalidad, vamos a tener que tomar en cuenta los hertz, que son ciclos por segundo, y vamos a utilizar unidades de energía como son los electronvoltios, ¿sí? Y también podemos estar utilizando inclusive los joules. Por ejemplo, en este caso, una superficie de cobre emite los primeros fotoelectrones cuando la longitud de onda de la radiación incidente es de 282 nanómetros. ¿Cuál es la frecuencia del umbral para el cobre? ¿Cuál es la función de trabajo para la superficie de cobre? Por lo pronto nos están pidiendo la frecuencia de umbral, o sea, a partir de qué frecuencia el cobre empezará a emitir el efecto fotoeléctrico. Eso se maneja con F0. ¿Cuál es la función de trabajo? Es la que manejamos con W y utilizamos la formulita que dijimos, ¿sí? Función de la frecuencia umbral está dada por la función de trabajo entre la constante de proporcionalidad. En este caso estamos hablando aquí de la longitud de radiación, que son 282 nanómetros, que es exactamente lo mismo que la longitud de onda, son 282 por 10 a la menos 9 metros sobre segundos, ¿sí? Aquí ya lo sustituimos nosotros y aquí solamente está utilizando pues la velocidad de la luz para sacar lo que viene siendo la frecuencia del umbral, y aquí ya la tenemos en hertz, ¿sí? Entonces, con esta formulita, ahora sí, despejamos esta fórmula, despejamos lo cual es la función de trabajo, la constante proporcional está dividiendo, la pasamos multiplicando, y ahora sí tenemos que la función de trabajo para el cobre es igual al producto de la constante proporcionalidad,
que ya se nos dio aquí, que es la que obtuvo Planck, por la frecuencia de umbral que obtuvimos de aquí. Ya con eso nosotros tenemos la frecuencia de trabajo en joules, pero nos la piden en electronvoltios, que es una unidad de medida que se utiliza mucho en las partículas. Por fortuna nosotros tenemos la conversión. Un electronvoltio es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Así que podemos hacer la conversión de esta cantidad que obtuvimos en joules. Solamente hacemos la conversión a electronvoltios, se cancelan las unidades de joules y el resultado que obtenemos es 4.4 electronvoltios, ¿sí? La otra problema se resuelve también tomando en cuenta los mismos marcos de referencia y pues ya tenemos la misma fórmula para hacer los cálculos de lo cual viene siendo la frecuencia del umbral y la de trabajo. Y con eso pues estaríamos nosotros concluyendo nuestra unidad 3. Quedaríamos pendiente ver para otra ocasión lo que tendría que ver con la teoría cuántica, pero pues bueno, son situaciones especiales que requieren pues soluciones especiales.